Los otros días en las redes veía un trabajo donde obviamente uno supone que esto es así y no es una novedad, pero el dato es muy duro. La desigualdad en la Argentina no solo se refleja en los ingresos, en la vivienda o la educación también se mide en años de vida. En esta Argentina envejecer es un privilegio que los barrios populares no conocen. Un estudio reciente del Centro de Investigación en Integración Sociourbana sobre la mortalidad en los barrios populares encendió una alarma que no se puede ignorar. Los habitantes de los barrios populares, villas y asentamientos mueren en promedio a los 60 años, 11 años antes que el resto de la población nacional, cuya edad promedio de fallecimiento es de 71 años. Parte de los responsables de este trabajo es Matías Mora Cáceres, politólogo de la UBA e integrante del Centro de Investigación en Integración Sociourbana. Matías, ¿cómo te va? Carlos Méndez saluda aquí en la radio de la UBA. Muy buenas tardes. Carlos, muchas gracias por el llamado, por la invitación a conversar un rato sobre un informe que como decís vos, es llamativo y que al mismo tiempo es parte. Me gustaría, sí, permitirme una corrección. Pero dale, yo no soy parte del centro de investigación, pero sí conozco a muchos de los que son parte y han generado este informe. Sí, escribí la nota que mencionás, donde hablamos sobre esta problemática que, como decía anteriormente, como decías vos también, es alarmante por los datos que muestran, porque en los barrios populares, las villas y los asentamientos del país, que son muchos, porque hoy no lo dice la nota, pero también lo aclaro, hay un 10% de la población de nuestro país viviendo en barrios populares, villas y asentamientos. Es decir que aproximadamente 5 millones de personas viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos, sin infraestructura social, sin equipamiento barrial y sin regularización dominial, expuesto obviamente a las peores desigualdades que existe en nuestro país, y parte de eso explica por qué en los barrios populares se vive justamente 11 años menos que en el promedio nacional. Vos sabés que yo, vi la nota que habías escrito y además los otros días pasé por una dietética, ¿viste? Y compré, 100 gramos, nada, un puñadito de avellanas y castañas de cajú. No sé si las pagué 2.500 o 3.000 pesos, porque ahí, primera cuestión, te dicen, que hay que comer ese tipo de cuestiones, avellanas, castañas de cajú, son carísimas, ¿me entendés? Ya ahí arrancás. Después, no es lo mismo tomarse un vino de, no sé, 7.000 pesos que un vino de cartón. No es lo mismo comer mucho pescado que poco, comer más harina o menos harina. Me parece que todas estas cuestiones terminan incidiendo en el número, ¿no? Si no tenés plata te morís a los 60 y si tenés un poco más de recurso, el promedio es 11 años más elevado, ¿o no? Totalmente. Claro. Bueno, todo eso que mencionás vos, el acceso a una alimentación saludable, hoy sería el mejor de los problemas que estuviéramos discutiendo si estamos comiendo bien o mal. O sea, hoy hay un problema que en los sectores populares, medicamentos tiene que ver, ¿no? Sí, cuestiones que son extremadamente básicas, como el acceso a tomar agua potable. Hoy tenemos, como decía recién, un 10% del país que no toma agua potable, que no tiene acceso a una conexión eléctrica normal y regulada, un servicio formal. Hoy tenemos a un montón de sectores que viven expuestos a altos niveles de contaminación. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano sur, tenemos un gran parte de los barrios populares expuestos al riachuelo y a empresas como, por ejemplo, Camilo Ferrón y Sadesa, que contaminan directamente a los barrios populares. Entonces, hay un nivel estructural de condiciones básicas que lamentablemente no están satisfechas, y si a eso le sumamos que el poder adquisitivo de los sectores populares está destruido, porque hoy no te alcanza para comprar absolutamente nada. Si hablamos de la informalidad en el trabajo, porque hoy el 50% del país trabaja en la informalidad, entonces eso, si lo trasladamos a los sectores populares, esos números son aún peores, laburando por 2,50 pesos,
vamos a ver que lamentablemente los vecinos y vecinas de la Villa de los Asentamientos se alimentan muy mal. Se Totalmente. alimentan muy mal y muchos se alimentan en los comedores y en los merenderos, que también hacen lo que pueden, porque el gobierno Exactamente, donde nacional no, no hay, cortó. por ejemplo, no hay carne, por ejemplo, muchas veces, o hay muy poca carne en los Comer guisos. carne hoy es un Claro, privilegio en los claro, barrios. claro. Sí, 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 Hoy, sí. hoy comer 3 veces al día es no un privilegio, lo que sigue. Comer carne, ni hablemos. Hoy la gente se endeuda con Mercado Crédito, con Claro. Galperín, para ir al supermercado, pero ni siquiera para ir al chino, al coto. Hoy se endeudan para ir a pagarle lo que deben al kiosco del barrio. Ahora, Que eso, Matías, vamos a sí, un tema que es lo mismo, ¿no? Pero que tiene que ver con la gran cuestión de por qué llegó Milei al poder, digo, porque a mí me ha tocado profesionalmente recorrer las zonas más humildes en campaña y la verdad que cuesta trabajo porque digo, hoy, a ver si podemos no coincidir, pero digo, hoy la economía está muy mal y es una cuestión coyuntural que agrava. Pero lo que vos planteabas antes, ¿no? La falta de cloacas, la falta de caminos, la falta de viviendas, el convivir con la contaminación permanente. Digo, son cuestiones centrales que las arrastramos desde hace por lo menos 50 años y donde ningún gobierno de ningún signo político hay retoques, hay un poquitito de mejora, pero ninguno la modificó sustancialmente, me parece, ¿no? bueno, coincido con lo que planteás. Lamentablemente la problemática de los sectores populares, de la urbanización e integración suburbana de las villas y los asentamientos es una deuda histórica de nuestro país. Hay barrios populares que están, por ejemplo, inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares que se creó en el 2017, que datan de hace más de 100 años. Es Claro. decir, que hay barrios en nuestro país que hace más de 100 años que no acceden a los servicios básicos. Entonces, eso de alguna manera nos indica que hay barrios que a lo largo de toda la historia, pasando por todos los gobiernos, en el medio con interrupciones democráticas y la dictadura, gobiernos radicales, gobiernos peronistas, gobiernos de derecha como el macrismo y actualmente con el gobierno de Javier Milei, que no se han resuelto y que no hemos tenido ni intenciones de resolverlo. Lo más cercano a construir una política destinada a resolver el problema de la villa y los asentamientos es la política de integración suburbana y Totalmente, el famoso FISU que totalmente. llevaron adelante Fernanda Miño Fernanda con el Miño, pero, gobierno. pero eso se votó incluso creo que en el gobierno de Macri, me parece, ¿no? En el 2017 se crea el Ah, Registro Nacional de claro, Barrios Populares y en claro. el 2018 se vota la Ley Nacional de Barrios Populares creando esta secretaría y otorgándole financiamiento a través del fideicomiso, que llevó adelante obras en más de 1000 barrios, iniciando un proceso de urbanización, el primero de la historia de nuestro país, y que lamentablemente, como todo lo que viene haciendo mal el gobierno nacional, lo Sí, decide totalmente, paralizar. totalmente. Mira, Entonces eso afecta, sí. alguna vez recorrí, no me preguntes la campaña, puede haber sido la del 2021 o algo, sé que era con el Chino Navarro, ¿no? Hombre de Lomas de Zamora. Estábamos recorriendo Fiorito y yo le señalaba al chino, le digo, chino, mirá todo lo que falta por hacer. Y me decía, sí, pero... y él también me recalcaba una cuestión, me, dice, me estaba mostrando una gran obra de saneamiento, me parece que era una construcción reciente, y él me hablaba de las cosas que se habían hecho, y está bien, no es que siempre no se hace nada, pero sigue faltando todavía mucho, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Obras de Totalmente. infraestructura, ¿no? Porque digo, el FISU es muy importante, pero a veces para que haya aguas y cloacas necesitas obras de una magnitud importante. Digo, siempre se habló de que AISA, por ejemplo, los años que tuvo privatizada, nunca hizo nada por la populosísima zona de Quilmes, por ejemplo, ¿no? Total. Sí, coincido con esto que decís de que durante los gobiernos peronistas se ha hecho mucho. Lamentablemente nunca alcanzó para Claro, resolver el problema de fondo ni el problema estructural que hoy tenemos. Al contrario, por lo general, la cantidad de villas y asentamientos fue creciendo con los claro, años, nunca sí, disminuyendo. Eso de alguna manera hay que atenderlo, porque si uno no tiene una política planificada no hay, habitacional y de generación de viviendas, te va a pasar con cualquier gobierno que se totalmente. empiecen a generar barrios informales, sobre todo si no atacás
todo el resto de los problemas, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo y el trabajo genuino, el trabajo registrado, si no atacás el problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la inseguridad, el problema del narcotráfico, que hoy está muy en boga. Hoy los barrios populares, cualquier barrio del conurbano, hoy parece sacado de cualquier escena de The Walking Dead, Claro, porque tenés mirá una vos. cantidad abismal Abismal. de pibes y pibas Claro, que se quedaron sin laburo, que se quedaron sin la changa, que claro. se quedaron sin la cooperativa y que lamentablemente terminan cayendo en el trabajo para el tranza, para el narcomenudeo o para el narco del barrio. Porque lamentablemente hoy el narcotráfico te organiza el barrio. Pero por supuesto. Lamentablemente, en donde no está el Estado y donde las organizaciones sociales y políticas no pueden dar respuesta, ¿quién aparece? Bueno, aparece la Totalmente. otra fuente de laburo del barrio, que es el narco, Totalmente. que no solo te labura con los pibes que sale, porque lamentablemente, generalmente solo recaemos en el soldadito, en el pibe que está en la esquina, pero el tranza te arma el comedor del barrio también. Pero claro, y te presta plata si te hace falta, por supuesto. Bueno, la Iglesia y Monseñor García Cuerva dijeron muchas de estas cosas el domingo en Luján también, ¿no? Por supuesto. Tal cual. Sí. Matías, estamos hablando con Matías Mora Cáceres, politólogo, de este trabajo que hizo sobre que el barrio donde nacés define cuántos años vas a vivir. En los barrios populares la muerte llega 11 años antes. No está en la agenda de esta convocatoria, pero seguro que me vas a decir algo. Estoy preguntándote por tu opinión sobre lo que pasó con Oski Guzmán. Si no lo escucharon o no lo vieron, Oski es un enorme actor, un gran laburador, hijo de, creo que papá y mamá bolivianas, un tipo talentosísimo que se sube al subte en Dorrego. ¿Vos te enteraste, Matías, de lo que pasó con Lo Oski, vi, no? lo vi. Ah, Lo por escuché, eso. sí. Bueno, y la verdad que lo detuvieron por portación de cara. Le dijeron, vos sos un peruano chorro, y le pegaron con la tonza de la policía, que después le tuvo que pedir disculpas. Te vi en las imágenes que tienen un abuso espantoso donde dice, me agarraron entre dos, el tipo de subterráneos me negaba que me habían pegado, y me pasa simplemente por ser marrón, y no hay dudas, y debe haber decenas de casos. Lo que pasa que eligieron mal porque eligieron a Oski. Pero, ¿qué decís, Matías, de eso? No, la verdad que es un escándalo y es absolutamente repudiable lo que le pasó a Oski. Yo, en lo personal, soy hijo de paraguayos, Claro. Madre y padre paraguayos, nacido y criado en una villa. En lo personal me ha tocado vivir que me hayan frenado, por ejemplo, yendo a la universidad, a la Facultad de Ciencias Sociales en Constitución, en el subte o en el bondi, y preguntarme qué hace porque mi DNI dice Villa Fiorito. Entonces, ¿qué hace alguien de Villa Fiorito cerca de la Facultad de Ciencias Sociales? Me ha pasado decenas de veces. En este caso, en el de Oski, les tocó a alguien que es mediático, que tiene pero cierto por alcance supuesto, en redes y por se puede supuesto. visibilizar. Lamentablemente, la situación que él le tocó atravesar le pasa a cientos de miles de pibes y pibas a lo largo de todo el país que se ven expuestos a la fuerza de seguridad, que lamentablemente son absolutamente racistas y clasistas también, ¿no? Porque pero por supuesto, y además, en muchos casos casi son vecinos, ¿no? De barrio, me parece también, ¿no? Y el que es cana, por lo general, sale de los sectores populares. Pero claro. Pasa que después se olvidan. Alguna vez hubo una gran película, una serie, era sobre lo que pasaba con uno de los motines de Sierra Chica, motines salvajes, y el tema era que eran los mismos. Algunos hermanos eran guardiacárcel del lado de afuera y otros eran presos del lado de adentro, pero pertenecientes del mismo origen social, ¿no? Así que obviamente pasa eso, sí. Totalmente. Así que bueno, Matías, nada, quería conocer este trabajo y decime, esto, una solución en el corto plazo no se ve, Matías, me parece, ¿no? La única solución, me parece a mí, es que la dirigencia política, primero, como decís vos, lo ponga en agenda pública. Claro. En la agenda pública se tiene que discutir
no solo el problema de la integración sociourbana, el problema de la urbanización de las villas y los asentamientos, sino las condiciones materiales y económicas en las que viven los sectores populares. Hay que discutir de fondo el acceso a la salud, el acceso a la educación, hay que discutir la seguridad y la inseguridad en los barrios populares, hay que discutir la generación de trabajo, hay que industrializar nuestro país, hay que generar una Argentina productiva, no solamente vendedora, porque hoy lamentablemente... Por supuesto, vendés soja, pero claro, o el RI que te permite inversión en minería, pero eso no te va a dar trabajo. Te va a solucionar alguna cuestión puntual en una provincia minero-petrolera, pero esto es un tema, efectivamente, coincido con vos, es así. De fondo. Y bueno, quizás sí reivindicar la política de integración de la gestión anterior, claro. Sí, que todos coinciden, todas las fuerzas políticas coinciden que fue quizás la que mejor funcionó durante el terrible gobierno de Alberto, y que no lo desmantelen, y que ahora en el presupuesto se tiene que discutir que haya una asignación partidaria para la urbanización de la villa o el asentamiento, y que, bueno, a partir de eso podamos discutir políticas de fondo que resuelvan estructuralmente este problema. Matías Mora Cáceres, que es politólogo, que escribió este trabajo sobre lo realizado por el Centro de Investigación en Integración Sociourbana, y que además Matías tiene 5 hermanos, es un hombre de toda su vida en Villa Fiorito, en condiciones complicadas. En otro momento, tal vez venís para acá, qué sé yo, Matías, y hablamos de, bueno, cómo hizo Matías, si es mérito individual, si los viejos le dijeron hay que estudiar, nada, nos cuenta la historia personal, pero antes quería rescatar el muy buen trabajo. ¿De acuerdo, Matías? Por supuesto, yo a disposición, agradecido nuevamente por el llamado. Bueno, Matías Mora Cáceres, gracias Matías, buenas tardes, chau chau.